Hola muchachos, me da mucho gusto saludar a los dos grupos de tercero A y tercero B. Esta semana tuvimos la experiencia ya de tener la clase vía Zoom. Los felicito por su participación. Obviamente no estaban los grupos completos, ¿verdad? Vamos a esperar a que la siguiente semana, ya con el horario establecido que les dio el colegio, pues haya más participación de los compañeros que no estuvieron presentes. A ver muchachos, ya habíamos visto el Porfiriato, ya habíamos visto Revolución Mexicana. Viene un tema que ya reflexionamos, solamente es para concluir con él. Un tema que por ahí en algunos de ustedes causó dudas porque querían saber cuál era la historia del PRI. Acuérdense que después de que ocurrió esto de la Revolución Mexicana, hubo un periodo que se llamó de los caudillos. Era este movimiento que encabezó Emiliano Zapata para poder tratar también de quitar el poder a quien sería en ese entonces presidente, en este caso Venustiano Carranza. Ya habíamos visto cuando Francisco Villa y Emiliano Zapata pues habían armado todo este movimiento en diferentes partes de la República y habían creado la famosa división del norte y la división del sur, donde cada uno de ellos tuvo pues sus grupos de militares, de indígenas militares que enfrentaron al gobierno que existía en ese entonces y que al final lograron derrotar. No contaban con la astucia de un hombre llamado Venustiano Carranza, que derrotó a la mayoría de sus enemigos. Fue entre el año de 1917 y 1920 cuando regía ya la nueva constitución, la que hablamos, que tuvo que haber sido modificada porque Porfirio Díaz pues le dio uso como quiso, modificó algunas de las leyes en donde él podía reelegirse constantemente y estar haciendo trampa para quedarse en el poder. Ya Carranza, estableciendo este congreso donde se va a cambiar la constitución, establece pues que ya el presidente solamente tenía que regir durante 6 años y empieza a surgir otro tipo de leyes, como por ejemplo la primera ley agraria, la reforma agraria, donde la misma gente que al grito de Emiliano Zapata pedía tierra y libertad, pues exigía el respeto de sus tierras. Y sí, en un principio Venustiano Carranza va a empezar a cambiar un poquito la cuestión de las leyes y a modificar esta constitución. ¿Quién va a mandar matar a Emiliano Zapata? Pues Carranza, ¿verdad? Por ahí también manda a fusilar al general villista Felipe Ángeles, que es otro personaje. Yo te he mencionado, muchachos, que hay muchos personajes que poco se sabe de ellos, que ahorita son nombres de calles, pero que tuvieron gran trascendencia. Te lo mencioné, por ejemplo, con los hermanos Cerdán. Hay un error histórico, muchachos. La Revolución Mexicana no inició la fecha que todo el mundo conocemos. Te había dicho que inició 2 días antes del 20 de noviembre y que inició en Puebla con los hermanos Cerdán. ¿Quiénes eran los hermanos Cerdán? Fueron dos, en particular eran 3, 2 hombres y una mujer que habían sido seguidores de Francisco I. Madero y que a raíz de ese seguimiento que tuvieron y ese peso que tuvieron en el estado de Puebla, que es uno de los estados con más bagaje cultural histórico en cuanto a tema de Revolución Mexicana, pues ahí el conflicto inició cuando el gobierno federal fue y los capturó y los asesinó como una amenaza de que el gobierno no iba a permitir ningún levantamiento en contra del gobierno que se estableciera. Ya aunque todavía no teníamos un presidente después de Porfirio Díaz, acuérdate que había quedado Madero y en menos de un mes lo mandaron matar. Ya existían intereses de los porfiristas de poner un candidato que, si ya no estaba bien Porfirio Díaz y estaba exiliado, poner un candidato que de acuerdo a su conveniencia favoreciera, pero no contaban con que ya existía pues las primeras elecciones en donde el pueblo podía elegir a sus gobernantes. Eso solamente como un paréntesis de lo que vamos a empezar a ver, porque esto de hablar del PNR es toda una historia, muchachos. Estamos hablando de el inicio de un partido que durante más de 60 años ha gobernado nuestro país y que desgraciadamente no han sido gobiernos muy positivos. Vamos a ver a detalle un poquito qué es lo que ha ocurrido con esto. El triunfo en la Revolución Mexicana de Venustiano Carranza pues se convirtió en el logro más importante que tuvo este hombre, porque al final de cuentas, pues cuando inició la Revolución Mexicana, él no estaba en un principio, él terminó siendo el victorioso, pero él en un principio no estuvo. Conforme fue pasando el tiempo, los gobiernos fueron trascendiendo y al final a él le tocó tener que terminar con esta guerra y quedarse como el vencedor. Por ahí tuvimos otro presidente que se llamó el ingeniero Ignacio Bonilla, que no estuvo mucho tiempo. Antes existían los famosos presidentes interinos,
que estaban solamente un cierto tiempo mientras llegaba una cabeza más fuerte. Y antes en el país existían las vicepresidencias. Muchas vicepresidencias existieron, pero ninguna tuvo ni destacó en particular. Por ahí después de que Carranza va a postular a la presidencia Ignacio Bonilla, porque esa es otra característica. Antes quien estaba en el poder tenía el poder de postular al candidato que él quisiera. Obviamente eso en la actualidad no existe, pero antes sí se daba esto de poder postular al que el presidente quisiera. Tenía entonces Venustiano Carranza como postulante de Ignacio Bonilla, ¿verdad? Pero enfrente de Ignacio Bonilla tenía un gran rival, y este nombre ya lo has escuchado. El rival de Ignacio Bonilla era el general sonorense Álvaro Obregón, el más importante caudillo revolucionario en ese momento que seguía vivo. No contaban que todavía se quedaba uno de los hombres más importantes de la revolución. Y obviamente, pues empieza a haber una disputa entre Ignacio Bonilla y Álvaro Obregón. Surge un grupo de los famosos carrancistas que dieron señales de querer imponer a Bonilla, y obviamente los caudillos que seguían vivos de imponer a Álvaro Obregón. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues se va a proclamar un plan. Aguas con este plan, muchachos. Este plan se llama el Plan de Agua Prieta, que se dio en abril de 1920, y que a partir de que se consigue el apoyo de la mayoría del ejército para poder quitar a Bonilla, pues empieza a haber ahí trampas por parte de Venustiano Carranza para poder dejar en el poder a Ignacio Bonilla. ¿De qué trataba este plan? Este plan buscaba la forma de ganar la mayor parte de la población para poder establecer a un presidente, aun cuando todavía no eran elecciones. De eso se trataba el plan de Agua Prieta, ganar la mayoría de las personas para poder llevar al triunfo al ingeniero Ignacio Bonilla. A fines de 1920, Álvaro Obregón fue elegido presidente, y durante su gobierno se hicieron esfuerzos por modernizar al país, que fue algo como lo que le ocurrió a Porfirio Díaz en un principio con su famosa paz porfiriana, pero que al final terminó siendo un vil fracaso. Por otra parte, Álvaro Obregón buscó disminuir el poder de los caudillos. Ya vivíamos en un México donde muchos de los caudillos ya actuaban con rebeldía para no obedecer las leyes, pero acuérdate que estamos en un país que ya tenía una constitución, un país que ya había pasado por muchos procesos, y que ya lo que se buscaba era que hubiera un orden, que ya no hubiera ese desorden social que estaba provocando tantas muertes con aquella famosa batalla que se dio llamada Decena Trágica, 2 días antes de que mataran a Madero. Estos 10 días fuertes de enfrentamientos en donde miles de mexicanos murieron sin ningún sentido, porque sus muertes fueron en vano. No se buscaba nada más que el poder porfirista que seguía dominando en el territorio. Ya lo que quería Álvaro Obregón es que se estableciera un orden social, y obviamente va a costar muchísimo trabajo porque todavía quedaban legiones vivas de los caudillos que sobrevivieron a aquella batalla. Pese a sus esfuerzos, pues al final Obregón tuvo que enfrentar al nuevo postulante de este famoso partido, y este nuevo postulante va a ser un personaje que ya te había dejado en el tablón su mini biografía. Él es Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, considerado uno de los peores presidentes de la historia en el país, porque fue el presidente que abolió con algunas situaciones que se veían en el país, que ahorita vamos más adelante con eso. Se enfrenta entonces Plutarco Elías Calles ahora con Álvaro Obregón. En 1927 Obregón decidió postularse nuevamente a la presidencia, y para esto fue necesario modificar el artículo de la Constitución que prohibía la reelección. Ya en la Constitución de 1917 se había prohibido reelegirse, y nuevamente van a buscar modificarla, ¿verdad? Sin embargo, pues no estaban muchos sectores conformes con esta modificación. A pesar de ello, en 1928 gana las elecciones, y empieza un problema muy fuerte, porque empieza a ser perseguida la Iglesia Católica. Ya desde Álvaro Obregón ya hay una persecución, y es que mataron a un personaje muy importante en ese entonces, un católico radical llamado José de León Toral. Si te fijas, te estoy dando muchos nombres que no se mencionan. Acuérdate, hay muchos personajes en la historia de México que no se mencionan por conveniencia de los gobiernos.
José Toral fue uno de los católicos más comprometidos en ese entonces por buscar que el gobierno le regresara a la iglesia lo que le pertenecía. Muchos de los territorios que tenía la iglesia eran escuelas. Las primeras escuelas que surgieron estaban pegadas a las parroquias y el sacerdote era el maestro. Los gobiernos del PNR empezaron a quitarle esos territorios a la iglesia y obviamente uno de sus líderes, José de León Toral, pues enfrentó al gobierno. La muerte de este hombre empezó a despertar la inquietud de muchos católicos y el miedo, porque dijeron, pues ya nos mataron al que más o menos nos dirigía, porque en ese entonces pues los sacerdotes no tenían esa potestad de enfrentar al gobierno, pese a que tenían el poder de la gente, porque antes lo que decía el sacerdote era lo que se hacía. Entonces quería quitar el gobierno ese poder que tenían las autoridades de la iglesia y empezarle a quitar territorios, porque antes la iglesia pues sí tenía muchos territorios de los cuales ahora pues son terrenos federales, o sea que le pertenecen al gobierno. La muerte de este hombre Toral pues empezó a traer este famoso conflicto que va a dar como origen a la famosa Guerra Cristera. Antes de ver rápido la Guerra Cristera hubo otras presidencias, por ejemplo entre 1928 y 1934 surgió la presidencia a cargo de 3 personajes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ninguno ejerció a plenitud su poder, ¿sí? Pues Calles era considerado el jefe máximo del gobierno y a ese periodo se le va a llamar el maximato. O sea, eran 3 presidentes que eran como los títeres, ¿sí? Eran los títeres de Calles, porque Calles ya había sido presidente, pero dejó durante un tiempo a estos hombres simulando que eran los presidentes, sin imaginarse la población que el que los estaba manejando a estos 3 hombres, pues en realidad era Calles. Calles va a buscar después una nueva postulación y cuando queda postulado y gana la presidencia en el país, empieza el verdadero problema en nuestra nación. Aunque la Constitución de 1917 ya estaba reflejada en cuanto a los cambios que se habían dado, de que ya no hubiera reelecciones y todo eso, bueno, Plutarco Elías Calles modificó la Constitución. Cuando el gobierno de este hombre aplicó leyes reglamentarias, los dirigentes de la iglesia y muchos fieles católicos se opusieron. ¿Qué empezó a prohibir Plutarco Elías Calles? Te lo voy a decir rápido. Una de las prohibiciones era limitar que los sacerdotes pudieran actuar o ejercieran su ministerio. O sea, que se prohibieran las misas, que no iba a haber bautizos, que no iba a haber primeras comuniones, que no iba a haber ningún servicio religioso, ¿sí? Que estaba prohibido. Por ahí se estableció que en el artículo 3 la educación fuera laica, o sea, que ya no tuviera nada que ver con la iglesia. Pero pues eso en realidad no se da, muchachos, en la actualidad, porque la mayoría de los colegios grandes y las universidades, su origen es católico. Así que el artículo 3 en algunas circunstancias no se aplica en el país al 100%. Este artículo ha tenido muchas modificaciones. Todavía en este año, en enero, tuvo nuevamente modificaciones con esto del nuevo modelo educativo, ¿verdad? Que ahora se implementa el inglés. Por ejemplo, ese fue uno de los casos, que se cambiaron algunos números. La implementación del inglés, que aumenten las clases. Pero ya desde ese entonces se buscaba que la iglesia ni siquiera tuviera el poder de ejercer la educación en el país. Acuérdate, la iglesia trajo la educación a nuestro país, pésela a quien le pese. Y aunque ya estas instituciones son privadas o son de carácter del gobierno, por ejemplo la Universidad de Guadalajara, pues el origen de las universidades son completamente religiosas. Ese fue el primer golpe, el primer sablazo que dio el gobierno de Plutarco Elías Calles. Obviamente los obispos se opusieron a todas estas situaciones y empezó este famoso movimiento que trajo como consecuencia muchísimas muertes y la creación de los famosos cristeros. Y al grito de Viva Cristo Rey comienzan esta persecución en contra de la Iglesia Católica. Fue un conflicto, ha sido uno de los más graves y ha sido uno de los conflictos sociales que más daño ha causado al país y que sin embargo el gobierno y muchas personas que no tienen la educación y que no leen, no saben y que siguen considerando la Guerra Cristera pues como un castigo merecido para la iglesia, cuando en realidad lo que se estaba buscando era el derecho de la libertad de culto, que ese era el fin de muchos hombres y mujeres que se enfrentaron al gobierno de Plutarco Elías Calles. Al final el líder de los cristeros terminó siendo uno de los que participó en la Revolución Mexicana. Muchos de los soldados y militares que participaron en la Revolución Mexicana fueron líderes también del movimiento cristero.
a breve resumen, porque hay muchos detalles. Luego sigue el surgimiento de las organizaciones sindicales y campesinas. Ya con el surgimiento del primer partido del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, o de la Revolución, como le quieras decir, surge el surgimiento de estas organizaciones que buscan que los trabajadores pues tengan un mejor salario, mejores condiciones de trabajo. Surge el famoso CTM, el Sindicato de Trabajadores de México, los consejos de las sindicaturas, la Confederación Nacional de Campesinos, todas estas instituciones que buscaban que los gobiernos respetaran a los trabajadores, tanto de la ganadería como de la agricultura. Y así, conforme va pasando el tiempo, surgen más sindicatos de los oficios que existían en ese entonces, el sindicato de zapateros, de panaderos, y así hasta los actuales sindicatos que rigen ahora en el país. Esto va a surgir, pero con un nuevo personaje. Después de que sale Plutarco Elías Calles, viene alguien que va a redimir a este país, y yo creo que es considerado dentro de las presidencias pues uno de los más importantes, y el que trató de redimir un poquito la mala imagen que ya traía el PNR desde su surgimiento. Y estamos hablando de Lázaro Cárdenas del Río. Él también había sido caudillo y estableció una nueva forma de gobierno. Es un presidente que se va por el lado social y que trata de ganar la empatía de la gente a través de un trato humano, a través de ganarse el cariño, a grado de que a él también le llegaron a decir las comunidades indígenas tata, que ya habíamos dicho que el término tata es la forma más sublime de decirle a alguien que es su papá. La gente estaba a favor pues de Lázaro Cárdenas, y él queda en la presidencia de la República, y a través de su mandato pues muchos cambios positivos hubo en el país. El Partido de la Revolución Mexicana tiene modificaciones. Por ahí en 1938 se reformó de hecho el partido, y de llamarse PNR ahora se iba a llamar PRM. Después del PRM pues ya viene el último cambio que tuvo, que es PRI, Partido Revolucionario Institucional. Hasta aquí le vamos a dejar, muchachos, porque el cardenismo va a ser el tema que vamos a estudiar la siguiente semana. ¿Qué vimos? Guerra cristera, organizaciones sindicales. En tu tablero en Google Class te dejé la actividad que tienes que realizar. Nuevamente, como se los he dicho a todos los grupos, es un tema por semana, muchachos. Yo no sé por qué algunos de ustedes ni siquiera me han entregado el trabajo de hace 3 semanas. Si es una tarea por semana, tienes el tiempo suficiente para realizar la actividad. Organízate. Tienes que ser disciplinado en esto. Organízate en tus tiempos. El 20 de este mes vamos a entregarte la primera calificación, y ya vas a ver reflejado tu participación en los videos, tus comentarios, los trabajos que te pido que adjuntes en PDF en la plataforma, que ya sabes hacerlo. No quiero escuchar que alguien me diga, no, es que no sé cómo hacerlo. Ya lo sabes, ya tienes el curso de capacitación y dijiste que ya lo sabías usar. Así que, sin pretextos, vimos de los caudillos al surgimiento del PNR. No vamos a ver a grandes detalles porque se supone que ya lo estudiaste y ya lo hiciste en tu trabajo. Te voy a recordar las páginas del trabajo que tienes que realizar. Te dije de las páginas 178 a las 183. Y te pedí un cuadro sinóptico señalando personajes, causas y consecuencias de los temas señalados. ¿Cuáles son los temas? De los caudillos al surgimiento del PNR, guerra cristera y el surgimiento de las organizaciones sindicales y campesinas. Eso es el tema principal de la clase de esta semana. Te espero la siguiente semana en la clase en Zoom. Ya tienes el horario de tu clase virtual, y el siguiente viernes nuevamente te dejo el video de la clase explicada en YouTube. De todas maneras te lo voy a poner en la carpeta de la clase en video. Cuídate mucho, pórtate bien, hazle caso a tus papás y nos vemos la siguiente semana.